Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre la histología del miembro superior. Para repasar un poco unos conceptos básicos, sabemos que las arterias son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón hacia los tejidos y las venas son las encargadas de traer la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Esos tejidos pueden ser el resto de los tejidos del cuerpo o incluyendo los pulmones. Y de esta forma el sistema circulatorio transporta el oxígeno hacia los tejidos y devuelve el dióxido de carbono hacia los pulmones. Y también mediante la circulación proveemos a los tejidos de todas esas cosas que necesitan para funcionar, para mantener la homeostasis, como por ejemplo los nutrientes. Bien, las arterias del miembro superior. Vamos a ver en esta imagen las arterias y cómo se continúan unas con otras. Vemos a la arteria subclavia, que después ustedes leerán las ramas colaterales, pero como rama terminal tiene la arteria axilar, que se continúa con la arteria humeral o arteria braquial y que termina en dos ramas, la arteria radial y la arteria cubital. Existen diferentes formas de asegurarse la irrigación del miembro superior y una de ellas es conectar diferentes arterias. En este caso vamos a ver cómo a la altura de la mano se conectan la arteria radial con la arteria cubital. Entonces tenemos la arteria cubital que se va a conectar con una rama de la arteria radial llamada palmar superficial o radiopalmar. Estas dos, este circuito que generan, esta conexión que generan, son conocidas como arco superficial de la palma de la mano. Por otro lado tenemos la arteria radial que se conecta con una rama de la arteria cubital llamada palmar profunda o cúbito palmar. Y esta es una rama de la arteria cubital. De esta forma se forma el arco profundo de la palma de la mano. Entonces de esta forma vemos como dos arterias que venían separadas, las dos habían nacido de la arteria humeral o braquial, terminan en la mano conectándose nuevamente de forma a asegurar la irrigación de la mano. De estos dos arcos van a salir diferentes ramas que después ustedes estudiarán. Vamos a ver otra forma de asegurarse la irrigación, esta vez a la altura del codo. Tenemos la arteria braquial o humeral que dijimos que tenía dos ramas terminales. Del lado externo la arteria radial, del lado interno la arteria cubital. La arteria braquial o humeral también tiene ramas colaterales, del lado externo la braquial profunda o colateral externa y del lado interno la colateral cubital superior o colateral interna superior y colateral cubital o colateral interna inferior. La braquial profunda a su vez va a dar una rama anterior y una rama posterior. Lo mismo va a ser la cubital interna inferior, que va a dar una rama posterior y una rama anterior. La arteria radial va a dar una rama que vuelve, una rama que está circulando en sentido opuesto, por eso se va a llamar recurrente. Y esa va a ser la recurrente radial anterior. Después vamos a ver de dónde sale la recurrente radial posterior. La arteria cubital va a dar la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior. También va a dar una rama que se acerca a la membrana interósea que une el hueso cúbito con el hueso radio, por eso se llama interósea común, que a su vez se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior y van a estar pasando por adelante y por detrás de la membrana interósea que mencionamos antes, respectivamente. Esta rama que nombramos antes, la interósea posterior, es la que da la recurrente radial posterior. Entonces, a no confundirse con los nombres, se llama radial porque está del lado radial
pero no tiene nada que ver con la arteria radial, sino que es rama de la interósea posterior, que es rama de la interósea común, que es rama de la arteria cubital. Estas arterias empiezan a unirse entre sí, entonces vemos en verde cómo la rama anterior de la braquial profunda se va a unir con la recurrente radial anterior. Por atrás, la rama posterior se va a unir con la recurrente radial posterior, y del lado interno, la rama anterior de la colateral interna inferior se va a unir con la recurrente cubital anterior, y la posterior se va a unir con la recurrente cubital posterior, y a estas dos también se les va a unir la colateral interna superior. Además vamos a tener un cruce de lado a lado, una unión entre la rama posterior de la colateral interna inferior que se va a unir con la rama posterior de la braquial profunda. De esta forma quedan formados el círculo periepicondilio medial o interno y círculo periepicondilio lateral o externo. Acá vemos entonces los círculos que mencionábamos antes, pero ya en una imagen más real. Antes lo hicimos a través de un esquema. Entonces vemos del lado externo el círculo periepicondilio lateral y del lado interno el círculo periepicondilio medial. A este círculo del lado interno también se lo puede encontrar como periepitroclear. Entonces vemos la arteria braquial, la arteria radial y la arteria cubital, que son sus dos ramas terminales. Vemos las ramas colaterales, que son la braquial profunda, que se va hacia externo, la rama anterior que da esta braquial profunda, la rama posterior que da esta braquial profunda, y del lado interno vemos la colateral interna superior y la colateral interna inferior, que se divide en una rama anterior y en una rama posterior. Saliendo de la arteria radial vemos la recurrente radial anterior, saliendo de la arteria cubital vemos la recurrente cubital anterior. Acá queda un poco más claro de por qué tienen estos nombres, ven que pasa por adelante de la articulación, mientras que la recurrente cubital posterior pasa por atrás de la articulación. Vemos la rama interósea común, que se acerca a la membrana interósea, vemos la rama anterior, vemos la rama posterior y vemos a la recurrente radial posterior. Vamos a mencionar algunas cosas de las venas del miembro superior. Nos vamos a encontrar con venas profundas que están acompañando a las arterias, pero en sentido opuesto. En general, por cada arteria que mencionamos antes, vamos a tener dos venas del mismo nombre acompañándolas en sentido opuesto, excepto con la arteria subclavia y con la arteria axilar. Vamos a ver también las venas superficiales. ¿Qué son las venas superficiales? Son esas venas que se encuentran justo por debajo de la piel, que es muy fácil cuando ustedes se miran el miembro superior de encontrar alguna de ellas dibujada. Entonces vamos a ver estas venas superficiales cómo se estructuran. Naciendo desde estos arcos venosos que se forman en las manos, vamos a encontrarnos del lado del dedo pulgar, del lado externo, a la vena cefálica. Del lado interno, del lado del quinto dedo, vamos a encontrarnos a la vena basílica. En el medio del antebrazo vamos a encontrarnos a la vena mediana, ahora llamada vena intermedia. Fíjense que la vena mediana se va a dividir y se va a unir con la basílica para el lado interno y va a llamarse vena mediana basílica, y del otro lado, para el lado externo, con la cefálica para llamarse vena mediana cefálica. A la altura del brazo, fíjense que continúan estas venas y se van a llamar
del lado interno vena basílica, del lado externo vena. Acá la estamos viendo formándose. A la altura del brazo del lado más externo vamos a tener a la vena cefálica. Del lado más interno vamos a tener a la vena basílica. La vena basílica va a estar terminando en van a unirse a venas profundas, entonces la vena basílica va a estar uniéndose a la vena humeral y la vena cefálica va a estar uniéndose a la vena axilar. Muchas gracias.